¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están? ¿Todo fino? ¡Qué arrecho! ¡Qué bueno, vale! En este video voy en modo dermatólogo. Directo al grano, papá. El otro día, explorando en internet, me topé con este video que se volvió viral del debate de estas dos periodistas españolas de origen marroquí que se autodenominan feministas, debatiendo con el youtuber Rescue acerca de cuáles son los derechos de los homosexuales en países árabes, como por ejemplo Marruecos. Ellas obviamente negaban cualquier tipo de argumento de Rescue acerca de que Marruecos está penalizado por la ley sobre homosexual, e incluso invitaban a Rescue y le decían: no vale, chicos, somos pura paja, weón, tú vete para Marruecos con una bandera gay, bésate con un pana en una plaza que no te va a pasar nada, marico, eso es puro mojón. Te invito a que vayas a Marrakech o a cualquier otro lugar. Sí, iré en condición de heterosexual. Si voy en condición de homosexual me encierran, ya verás tú ¿vale? las sorpresas ¿Pero qué que te vas mentira a estás llevar. diciendo? Es Búscalo falso. en Google. Eso ¿Cómo es que es falso? falso? Es falso. Oye, que es oficial. Es No. falso. Que si vas a Marruecos Es vas a falso. ver de todo. Ser Y no se homosexual cuelga a está nadie, condenado ni en se lleva a la Marruecos. cárcel a Lo nadie, podéis ni googlear, nada. por Vale. favor. En fin, que el título de periodista, estos dos lo sacaron de AliExpress, Black Friday, shipping incluido y 2 en 1. Pero bueno, como soy un poco masoquista, decidí indagar aún más, revolcarme entre la mierda, a ver qué piensan estas dos eruditas acerca del conflicto actual que hay en Israel. Un pequeño dato sobre mí es que llevo viviendo ya desde hace 15 años aquí en Israel y me dio curiosidad saber qué piensan estas dos mastodontes del periodismo, cracks de la información, acerca del actual conflicto que hay entre Israel y Palestina. Vamos a hablar de, bueno, pues la noticia, ¿no?, que más se habla últimamente, que está más de actualidad, y es la guerra en Palestina. Bueno, perfecto. Vamos a ver quiénes son los invitados. Me imagino que habrán traído a alguien que represente las alegaciones de Palestina y alguien que represente las alegaciones o la parte de historia de Israel, ¿no? Contamos con dos invitados hoy muy especiales. Comenzaremos con Hanan El Ayadi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hanan? Hola, chicas, un placer. La verdad, tengo que recalcar, eres trabajadora social especializada en migración y refugio en el contexto del Mediterráneo y en ayuda humanitaria. Así es. Ole. También contamos con Mohammed Farajallah. Bienvenidos, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y dejarme hablar sobre mi tierra. Eres palestino, ¿no, Mohammed? Soy palestino, ¿Naciste allí? Nací allí y crecí allí toda la vida. Claro que sí, pero chicos, eso no es todo. Para traer a alguien más experto en el tema de israelí y los judíos, que pase Adolf. Y para ese hermoso público que nos acompaña, para nada sospechoso de antisemita, que les gustaría participar, la pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿son los judíos y los sionistas malas personas? Opción A, sí. Opción B, claro que sí. Opción C, hey, yo tengo un amigo judío, pero sí. Así que adelante, voten ya. Pero Suben, no te adelantes a los hechos, capaz que dicen algo bueno. ¿Tienes razón? Tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Vamos a ver lo que dice esta gente acerca del conflicto. Gracias. Oye, Hanan, tú eres marroquí, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál es el vínculo con el pueblo palestino? Yo creo que desde que tengo uso de conciencia, porque en mi casa es que siempre se ha hablado de Palestina y ha estado a la orden del día en los medios de comunicación árabes. Yo creo que mucha gente se habrá criado en el mundo del Jazeera, los padres hablando y escuchando siempre las noticias. Perfecto, ya tenemos la fuente de la primera invitada que nos menciona que ella se basa más que todo en los medios de comunicación árabes y sobre todo nos menciona Al Jazeera. Para entender un poco más quién es Al Jazeera, vamos a investigar qué institución o qué estados son los que subsidian o los que financian este medio de prensa. Aquí podemos ver en la misma página de Al Jazeera cómo nos dice que son financiados por el gobierno de Qatar. Un segundo, ¿a quién me suena a mí que Qatar también financia? Exactamente, Hamas es financiado por Qatar, ese mismo grupo terrorista que hizo el atentado a 7 de octubre. Como por ejemplo cita aquí en el diario francés France 24 el director diputado del Instituto Francés de Asuntos Internacionales y Estratégicos, el señor Didier Villon, explicando entre otras cosas que desde Doha, la capital de Qatar, salen $30 millones mensuales con destino a Gaza,
con la justificación de ayuda humanitaria, pero que en realidad todos sabemos que cae en las manos del Hamas. De hecho, él denomina el Hamas como el puño de hierro que hace que la población de Gaza viva en condiciones infrahumanas. Pero es que la vaina no termina ahí. Aquí tenemos un artículo del diario Der Spiegel alemán donde menciona que ya en el 2011 Barack Obama le había exigido al gobierno de Qatar que le dejara de dar asilo a los líderes del Hamas y que los expulsara, y ponía incluso como ejemplo el nombre de Khaled Mashal, uno de los grandes líderes del grupo terrorista Hamas. Pero bueno, basta de esta jeva y vamos a ver cuáles son las fuentes del segundo invitado. Yo escuché esto, no es de teles, no, le he escuchado de mi abuelo. Nació en 1912, cuando ha bebido todo esto solo. Nos contó toda la historia él. Historia universal, basura. Historia hebrea, esto es una mierda. Historia del siglo XXI y conflictos del siglo XXI, una basura también. Nada sirve, huevón. La única fuente verídica del conflicto Palestina-Israel es el abuelo de este pana. ¿Y por qué el abuelo de él? Te preguntarás, porque el abuelo de él nació en 1912. Si tu abuelo nació en 1911, tu abuelo es un huevón. Toda la historia él. Nos contó cómo llegaron los israelíes a Palestina. Me encanta cómo utiliza la palabra israelí y no los llama de judíos y sonar antisemita. Pero vamos a ver, cabeza de mango chupado, ¿cómo van a ser israelíes si en esa época no existía todavía el Estado de Israel? Eran judíos, no israelíes, eran judíos, dilos como lo que son. Y cómo duele el recibimiento de ellos y cómo lo que han hecho con esa gente. Nos contaron cuando llegaron los israelíes a Palestina, llegaron en unos barcos en el Mediterráneo con palabras metidas en los barcos como no nos tratáis como nos han tratado en Europa. Pero ya va, una cosa, porque los números no me cuadran. Si la primera migración de los judíos fue alrededor de 1882 y 1903, ¿cómo tu abuelo estuvo presente en esas migraciones si tu abuelo nació en 1912? ¿Qué tenía tu abuelo? ¿Una máquina del tiempo? O capaz que era Doctor Strange y tenía la piedrita del tiempo que él veía en el futuro y los pasados alternos también. Capaz, no lo sé, puede ser. Con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. El Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo es que la verdad le tenía fe a tu abuelo, pero es que ya me pifió con las fechas. Pero bueno, no importa. Yo soy un hombre misericordioso, yo perdono los errores humanos. Vamos a ver qué siguió contándote tu abuelo. Pacífica Y llorando por lo que pasó con ellos en Europa. Entonces, en Palestina, y aprovecho a decir también, en ese momento era el Oriente Medio donde van a refugiar todo el mundo. En Siria, donde estamos ahora, que todo el mundo están saliendo de Siria a Europa, no olvidamos que antiguamente Europa se refugia en Siria. Pero es que de verdad, yo te intento apoyar, pero tú no ayudas, hermano. ¿Cómo Europa se va a ir a refugiar antiguamente en Siria si según la época que estamos hablando, antes de la Segunda Guerra Mundial, Siria no existía? Siria como Estado independiente no existió hasta 1945 cuando proclamó su independencia. E incluso tuvieron que esperar hasta 1946 para expulsar a los franceses del territorio. Otra cosa es que tú lo quieras dibujar como si estas tierras fueran tuyas y tú le diste bienvenida a los europeos, cuando en la realidad
los europeos, concretamente los franceses y los ingleses, se aliaron para derrocar a los que tenían el dominio de estas tierras, que eran los otomanos, y así ellos hacerse en control de estas tierras. En el año 1916 se firmó el acuerdo secreto Sykes-Picot entre Francia y el Reino Unido, por el que estos dos países se dividían las posesiones del Imperio Otomano en el creciente fértil, quedando la zona del Líbano y Siria en manos de los franceses, mientras los ingleses se reservaban el gobierno de los actuales Irak, Jordania, Palestina e Israel. Todos estos acuerdos se hicieron públicos a finales de 1917. La Primera Guerra Mundial concluyó un año más tarde. Francia y Reino Unido se dividieron el territorio como habían pactado en el acuerdo Sykes-Picot. Ajá, mejor explicado imposible. Pero bueno, vamos a seguir escuchándote. Y se les abrió las puertas. Y se las abrió, sin que fronteras, ni mar, ni nada, entran directamente. En Palestina lo que han hecho lo mismo, como en el Oriente Medio somos como generosos, vamos a decir que abrimos las manos y bienvenido. Pero es que tú no tienes que ser generoso ni abrir las puertas a nadie porque la tierra no te pertenece. Ellos no necesitan que tú les des la bienvenida a una tierra que ni siquiera es tuya. Y vale, me imagino que cuando él dice nosotros en el Medio Oriente se refiere a la población árabe del Medio Oriente. Uy, sí, mira qué generosos que fueron. En los años 20 se creó la Agencia Judía para favorecer la inmigración de judíos a Palestina, sobre todo desde Europa. Esta afluencia cada vez más numerosa provocó la reacción de los extremistas musulmanes, dirigidos entre otros por Amin al-Husseini, gran muftí de Jerusalén, quien auspició las matanzas de 1929, donde fueron asesinados varias docenas de judíos, sobre todo en Hebrón, y también murieron varias docenas de musulmanes en la represión organizada por la policía británica. Dios mío, pero qué generosidad. Era tan generoso el mufti que aquí lo tenemos en una foto sentado, hablando con bigotes, planeando cómo iba a ser la bienvenida con un fuerte abrazo para todos los judíos. Bueno, y así de limpio queda el piso después de pasar trapo con esta gentuza. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi gente. Todavía queda video por comentar, así que si les gustó el video y quieren que haga una segunda parte, suscríbanse al canal, dejen sus likes y sus comentarios. Escriban sobre todo en la caja de comentarios que quieren ver una segunda parte. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y sobre todo en este video que se hayan informado. Les habla Isuben y les mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Crazy.